Un hombre que le quita la libertad a otro hombre es prisionero del odio. Está encerrado tras las rejas de los prejuicios y la incapacidad de ver más allá. A los oprimidos y a los opresores se les priva de su humanidad por igual. Nelson Mandela. ¿Qué mejor frase que la del gran Nelson Mandela para describir el dolor que se causa por tal vez el más grande daño que se le puede generar a alguien: secuestrarlo? El secuestro representa, según el testimonio de muchas personas que han vivido ese infierno, lo equivalente a morir todos los días. Morir hoy para mañana amanecer y volver a morir. Una víctima de este flagelo comentó que el secuestro era peor que la muerte, ya que cuando morías, el dolor para ti era uno solo y ya. Pero para la familia de los secuestrados, cada día, producto de la sensación de que su familiar pudiera estar vivo o muerto, se les carcome el alma. Es una tortura diaria. Él decía: cuando mueres, el dolor es uno y se hace un solo duelo por ello. Pero con el secuestro no hay duelo. Hay un calvario continuo, alimentado por la pequeña esperanza de que algún día vuelva su ser querido a casa. El secuestro destruye más que cualquier arma, ya que un arma puede acabar tu vida física, pero el secuestro destruye el alma. Y no hay razón alguna que pueda validar de ninguna manera este acto atroz. Ni el secuestro extorsivo, que busca a través de este mecanismo obtener un beneficio económico del secuestrado o de su familia, o el secuestro político, ya que cualquier doctrina política que implemente esto como parte de su estrategia para llegar al poder pierde cualquier valor moral, espiritual y ético. Así se disfrace con eufemismos como el de retenciones. Lamentablemente, en toda la historia de la humanidad, en todas las culturas y en todos los países, esta práctica abominable ha estado presente, y peor aún ahora, con mayor generalización, violencia, tortura y saña. Quizás uno de los casos más sonados y que generó la coloquial frase de "más perdido que el hijo de Limber" fue justamente el secuestro del hijo del popular piloto estadounidense Charles Lindbergh, famoso por ser el primer hombre en atravesar en solitario el océano Atlántico. Él estaba casado con la escritora Anne Morrows y juntos tuvieron un hijo, a quien llamaron Charles August Lindbergh Jr. Para esta pareja y su hijo, su vida cambió para siempre, cuando en la noche del 1 de marzo de 1932, su hijo fue secuestrado y en la cuna del bebé habían encontrado un sobre con el cual los secuestradores del hijo de Lindbergh exigían la suma de $50,000 para devolver al pequeño, cifra que poco a poco fue en ascenso, utilizado como un mayor elemento de angustia para la familia. Sin embargo, el 12 de mayo de ese mismo año, los padres recibieron pésimas noticias. El cuerpo en descomposición de un bebé había sido hallado en un bosque cercano a la casa de la familia Lindbergh. Al parecer, aquel pequeño hallado había sido asesinado por un golpe muy fuerte en el cráneo. Bueno, aún así, el cuerpo fue incinerado sin que ni siquiera se determinara su sexo, por lo que nunca se pudo verificar que fuera en realidad el hijo del famoso piloto. Más adelante, la policía rastreó algunos de los billetes que se habían entregado para el rescate. Los habían marcado en secreto, poco más de $14,000, y estaban en manos de Richard Hauptmann,
un inmigrante ilegal oriundo de Alemania, que al parecer tendría algún tipo de antecedentes penales. Él estaba dedicado a la carpintería y fue, a la postre, arrestado por el crimen. No obstante, Hodgman siempre alegó que era inocente. A pesar de ello, Hodgman fue juzgado casi siempre, como en la mayoría de los casos sucede, primero por la opinión pública que por la justicia, y fue sentenciado a pena de muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 3 de abril de 1936. De todos modos, a lo largo de la historia, se han señalado bastantes irregularidades en ese caso, pruebas amañadas y falsos testigos en el proceso que encontró culpable a Hodgman. Así que las dudas siempre quedaron hasta el día de hoy del o los verdaderos secuestradores y del real paradero del hijo de Lindbergh. Para ello, para casos como el que acabamos de describir, Nelson Mandela decía: el aspecto más inquietante de la vida en prisión o del secuestro para nuestro relato es el aislamiento. No hay principio ni final, solo tu propia mente, que a veces resulta bastante engañosa, lo cual resultó totalmente verídico para todos los casos de los secuestrados. Por mencionar algunos de los miles y miles de casos que terminan con el asesinato de las víctimas, aún a pesar de que se les hubiese pagado a sus captores, tenemos, por ejemplo, en México, el de Priscila Lorea. Esta semana se cumplieron 6 años de este momento. Es el instante en que Priscila fue secuestrada fuera del trabajo de su papá. Los hombres que se la llevaron querían $2 millones para liberarla. Su caso particular fue bastante atroz. Su familia, una vez que fue secuestrada Priscila, recibe una primera llamada, que fue con una grabación de voz, en la que ella misma, la misma Priscila, le decía a su padre que de él dependía si las cosas iban a resultar fáciles o difíciles. Después, habló uno de los secuestradores diciendo: yo soy un profesional, me pagas, te entrego a tu niña, no me cumples y yo te digo dónde está el cuerpo, dijo a su padre, la voz al otro lado del teléfono. Durante los 2 años y 2 meses siguientes, la banda obligó a su familia a hacer múltiples pagos. A veces tardaban más de un mes en volver a contactarlos, por supuesto generando más angustia en su familia. Y en ese tiempo, Priscila fue abusada, rapada, mutilada y fotografiada de los modos más crueles posibles. Era un maltrato irracional, relató su padre, después de que las autoridades fueron incapaces de hacer algo al respecto, ya que nunca avanzaron las investigaciones. El empresario se enteró que su hija había sido asesinada tiempo antes de que efectuara algunos de los últimos pagos. Nadie se lo notificó, él mismo lo supo cuando fue a entregar una muestra de ADN a la entonces Procuraduría General de la República, PGR, en donde le dijeron que la prueba coincidía con el cadáver de un joven, o en este caso de una joven, que había sido encontrada en el municipio de Huitzilac, en el estado de Morelos. Le hicieron de todo. Le cortaron una oreja, le rompieron los dientes, la tuvieron encadenada, no tenía comida ni agua en el cuerpo. Eso explicó su padre, acongojado y adolorido. Cuando me dicen que habían encontrado el cuerpo, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Los forenses determinaron que Priscila fue asesinada a sangre fría y que su cuerpo había sido enviado a una fosa común donde permaneció 3 años como NN. Me cortaron los pabellones de los oídos, le fracturaron los dientes antes de ejecutarla. No tenía agua ni alimentos en las entrañas cuando murió.
Mi hija era muy bella. Yo no veo la necesidad de hacer tantas crueldades. Otro caso que estremeció al mundo por su crudeza fue el de Cecilia Cubas, hija del expresidente del Paraguay Raúl Cubas. Esto ocurrió en el atardecer del 21 de septiembre del año 2004, cuando ella salía de su casa en el exclusivo sector de Laguna Grande en San Lorenzo, Asunción, la capital del Paraguay. Fueron semanas sin saber de Cecilia. Ella era una exitosa empresaria, era deportista, una persona bastante emprendedora, y para aquel entonces contaba con tan solo 31 años de edad. Al principio del secuestro, los captores pedían $300,000 por el rescate. La familia del expresidente Cubas pagó el rescate y durante semanas no se supo nada más de ella, ya que como estrategia del grupo captor, el silencio y el paso de los días haría desesperar aún más a su familia, los haría sufrir más y así estarían, según sus palabras, más blanditos para negociar, en una estrategia que juega al horror como arma para amedrentar. El silencio terminó de la peor manera. Encontraron 5 meses después, el 15 de febrero del año 2005, el cuerpo de la joven en un allanamiento ordenado por el Ministerio Público en un barrio de la ciudad de Ñemby, a unos 75 kilómetros de Asunción. La joven llevaba un mes muerta. El dictamen forense no pudo ser más escabroso. La mujer fue torturada, violada y enterrada viva antes de morir. Claramente, todo tipo de grupo de secuestradores, incluyendo el caso que acabamos de relatar, jamás ha puesto en práctica lo enseñado en Gálatas 5:1, que nos decía: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se someta nuevamente al yugo de la esclavitud. En este caso, la esclavitud del secuestro. En Colombia, uno de los casos más fuertemente analizados y conocidos por la opinión en general fue el de Ingrid Betancourt. Liberada por las fuerzas militares en la famosa Operación Jaque, después de más de 6 años de padecer un secuestro terrible, que ella, en pocas palabras, manifiesta el horror vivido allí. Me acuerdo en particular del comandante Enrique. Me decía: haga ahí, delante de todos, encima de sus compañeros. Y hacía que me pasara en un carro para que yo hiciera ahí, encima de mis compañeros, servir en la olla de cada uno de nosotros. Y el guardia escupir en la mía. Me pegaron y dispararon como si me fueran a ejecutar un avión. El secuestro como tal tiene no solamente un efecto terrible en la privación de la libertad de los seres humanos que lo sufren, sino incluso, en caso tal de que lograran ser liberados, consecuencias permanentes por el resto de sus vidas, que llegan a la locura, miedos continuos, inseguridad, agresividad, sensación de rechazo, amargura, inestabilidad emocional, sin mencionar la cohesión familiar que se destruye en sus más íntimas fibras. Las familias, por lo general, deben vender todas sus pertenencias, endeudarse y hacer hasta lo inimaginable para tratar de liberar a su ser querido. Y en ese proceso, todas las tensiones y problemas de convivencia previos explotan a su máxima expresión. Jamás, nunca más, la vida de los secuestrados y sus familias vuelven a ser iguales, y esa cruz de dolor se vuelve permanente a través del tiempo. Sin embargo, los sobrevivientes de secuestros, que llevan su voz por el mundo entero pidiendo a los países, a ONGs, a Naciones Unidas, a grupos alzados en armas y demás actores de conflictos bélicos, de la necesidad de desterrar como práctica este crimen de lesa humanidad, son relatos de su propio dolor
que no quieren que nadie viva. Estos son relatos de campeones de vida, en los que se evidencia el mensaje que Nelson Mandela decía en alguna oportunidad: el cuerpo humano tiene una enorme capacidad de adaptarse a las circunstancias difíciles. He descubierto que uno puede soportar lo insoportable si es capaz de conservar el espíritu, incluso cuando el cuerpo te pone a prueba. Por eso estos mensajes de secuestrados deben llegar a quienes aún viven esa condena, que se fortalece a través de las enseñanzas de Isaías 61:1, que decía: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Ahora bien, a pesar de que la mayoría de las historias de secuestro terminan mal, hay un caso en particular que no solo es la muestra de fortaleza ante las circunstancias, sino también de verdadera fe, de una campeona de vida como la madre Gloria Cecilia Narváez, quien fue tomada como rehén en el año 2017, mientras trabajaba como misionera en una comuna a cerca de unos 400 kilómetros de la capital de Mali, en el África. Ella relata su trágica vivencia en ese país en el que, en los últimos 9 años, se han dado más de 900 secuestros, comentando la madre Gloria Cecilia cómo la trataban. Son 4 años y 8 meses, ¿no?, de presencia en el desierto, delante de muchos grupos armados, ¿no?, Al-Qaeda, talibanes. Entonces mi experiencia de fe, yo la viví con mucha confianza en Dios, con mucha oración. Agradecí a Dios, como decía San Francisco de Asís: si te azotan, considéralo como una gracia, ¿no? Dios quiere darte, acepta este momento como Dios te lo presenta y no quieras hacerlo o pedirle como tú quieres que sea, ¿no? Entonces yo siempre esta prueba que Dios me permitía vivir, este cautiverio, con mucha fe en Dios, con mucha paciencia, edificada con mi madre fundadora, la Madre Caridad, que decía: alabar o callar, dejar que Dios nos defienda. Dios no se deja ganar en generosidad, agarrarse fuertemente de Dios y de la Virgen Santísima. Y eso, claro, como es natural, uno tiene cierto miedo, ¿no? Pero yo lo viví confiada siempre en mi Dios. En los insultos y en el maltrato que estos grupos me hacían, yo también lo alababa, ¿no? Yo decía: es una oportunidad que Dios me da para revisar mi vida de fidelidad frente a Dios, para también purificarme yo y para bendecirlo por esta oportunidad que me da, ¿no? Por la paciencia, por la humildad, yo lo alabo y lo bendigo. Bendigo en todo momento, y si me tiraban un poco de leche o me tiraban lo que sea, también lo alababa y lo bendecía, ¿no? Me decía mi mamá Gloria: si uno es fósforo, usted no sea candela, ¿no? Como mantenerme en esa paz y en esa, ¿no?, ser instrumento de paz, yo decía. Y pedía por las personas que me tenían secuestradas. Entonces, desde que salí del cautiverio, un padre malien, ¿no?, me escribió. Me dice: Gloria, hermana Gloria, nosotros le agradecemos mucho por su testimonio de vida, porque en este tiempo que usted estuvo cautiva, la fe en Malí se ha afianzado. Nos hemos unido más los católicos y ahora somos más fuertes, ¿no? Entonces me decía: hermana, no es tanto dar ni hacer cosas, sino testimoniar nuestra fe y estar ahí con la gente, ¿no? Un llamado a todos para que nos entreguemos radicalmente y entreguemos nuestra vida en servicio de los demás. Su caso es más que excepcional, ya que nunca perdió la fe. Se mantuvo en oración no solo por ella, su comunidad, los que estaban con ella secuestrados, sino también por sus propios secuestradores. De su actuar y de su corazón solo salían palabras amables, de ayuda y apoyo, incluso sus captores. En ella, todos los elementos de odio, sensación de venganza y amargura que afectan a quienes viven ese flagelo no se dieron, porque sus convicciones cristianas
actuaron como una barrera de protección ante todas esas sensaciones que usualmente aflorarían ante estas circunstancias tan terribles. Su fe extraordinaria le permitió su liberación y que pudiera volver a su país, Colombia. Y en sus relatos, ya en libertad, solo vemos a alguien con una enorme capacidad de perdón a aquellos que tanto daño le hicieron, y de cómo la fe verdadera obra milagros maravillosos cuando esta fe es sincera y férrea. La madre Gloria Cecilia Narváez pudo perdonar a sus captores a pesar del enorme dolor causado por el secuestro. ¿Y usted, querido amigo, es capaz de perdonar a su prójimo, llámese familiar, amigo o compañero de trabajo, por los dolores mucho menores que le hayan causado? Asimismo, ¿qué tan fuerte está su fe? ¿O se le viene abajo ante los más pequeños problemas de la vida? Piénselo, solo usted tiene la respuesta. Gracias por escucharnos. El bibliotecario Campeones de Vida se despide de ustedes y pronto volveremos con una interesante historia de vida.